7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los señores asambleístas Dalton Bacigalupo de Izquierda Democrática, Rafael Lucero de Pachacuti. Este invitado también el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo. Queremos analizar las posturas de las bancadas frente a un posible juicio del presidente de la República después del informe que aprobaran el sábado último con 104 asambleístas. Allí está la lista de quienes votaron, y en donde hay que recordarle al país lo que dice la resolución en un informe que incluso recogieron tweets falsos. El artículo 1, que fue reemplazado antes de la votación, dice, entre comillas, enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución, el artículo 129 de la Constitución. Cuando uno va a la Constitución, un simple ciudadano, un estudiante de Derecho, dirá, ¿dónde está comisión por omisión? Se remite al COIP. Luego de este informe han hecho piruetas en la Asamblea Nacional para tratar de recoger este juicio político. Se anuncia que para este viernes el correísmo, que ha liderado este proceso, junto con el Partido Social Cristiano, que también quiere irrespetar la Constitución cuando dice destitución del presidente sí, muerte cruzada no. Pero lo cierto es que entre estos 104 asambleístas constan bloques respetables de Izquierda Democrática, de Pachacuti. Ahora, lo que hay que preguntarles, ¿cómo sostener, cuando dicen que este solo fue un informe? El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, que hoy refleja declaraciones en Diario Expreso, dice, muchos pensaban que era automático que luego de la votación del informe el lunes iba a estar el juicio político, y no es así. Hay que ser serios con la elaboración del texto. Igual diríamos, señor Esteban Torres, hay que ser serios para aprobar un informe con 104 votos en donde hay tweets falsos, y después dicen hay que articular el proceso de juicio político. Quiero empezar con el señor asambleísta Rafael Lucero. ¿Cuál será la posición de Pachacuti? Sin devaneos, sin acciones sinuosas, frente al juicio político, cuando ustedes contribuyeron a la aprobación de ese informe, en donde, insisto, hay tantas inconsistencias como tweets falsos en eso. Ahora, ¿qué viene luego? ¿Va a haber juicio político o no? ¿Qué va a hacer Pachacuti? Muy buen día, señor asambleísta Lucero. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a los colegas asambleístas que estamos compartiendo micrófonos en esta mañana. Por supuesto, nosotros habíamos dado el voto el día sábado. Un voto, como hemos dicho siempre, muy claro. Un voto de rechazo al desgobierno existente. Un voto de rechazo a la falta de políticas públicas para sacar al pueblo ecuatoriano de la crisis social, de la crisis económica que vive el país. A la falta de empleo, a la falta de inversión pública. Muy claro. En el juicio político vamos a esperar que se cumplan el debido proceso, que completen las 46 firmas que tienen que presentar, que presenten el juicio político, que busquen las causales respectivas, y sobre eso nosotros nos pronunciaremos. No nos vamos, al menos personalmente, no me voy a pronunciar antes de que presenten el juicio. Una cosa era el informe no vinculante, que se aprobó el día sábado, no vinculante. Y otra cosa es el juicio político, que tiene que cumplir su proceso. Cumplir las firmas, presentar al CAL, el CAL tiene que consultar o pedir la admisibilidad a la Corte Constitucional, y luego de eso, por supuesto, conoceremos nosotros, pero al menos mientras no se presente el juicio político, nosotros no nos pronunciaremos. Cuando usted señala que votaron un voto de rechazo al gobierno, usted tiene el legítimo derecho al rechazo frente a acciones incumplidas que hemos señalado del gobierno, que ha cometido muchos errores. Sin embargo, ¿por qué no hicieron incluir el voto de rechazo al gobierno en la resolución? Y ahí hablan de juicio político, artículo 1, juicio político, y no este argumento político al que tienen derecho de un rechazo a las acciones del gobierno.
Los que siguieron la sesión del día sábado supieron o saben que Pachacuti presentó una moción previa para que se incluya también a las otras autoridades o ex autoridades que están vinculadas directa o indirectamente con personajes del narcotráfico, de los cuales los asambleístas de mayoría no acogieron ni una sola palabra. Entonces, en ese sentido, lo que hizo es Pachacuti tomar una decisión en ese momento y decir, porque al menos teníamos la esperanza que los asambleístas ponentes, en este caso la comisión, acoja por lo menos una propuesta. ¿Cuál era la propuesta nuestra? Que si queremos combatir la corrupción, no tenemos que pensar es que solamente combatamos para los que están ahora gobernando. ¿Y qué pasó con los que gobernaron anteriormente, que también están vinculados? Porque el hecho de vinculación con el narcotráfico no es un tema de ahora, es un tema de anteayer también, o sea, es un tema que está ahí presente. Entonces, en ese sentido, ellos no acogieron, y luego de un debate, por supuesto, surgimos, a ver, vamos a decirle al presidente que no estamos de acuerdo con la forma de gobernar, pero eso es una cosa, con el informe no vinculante, y otra cosa es ya cuando se tiene que presentar el juicio. Recordarles que el informe del día sábado era un informe no vinculante que no decía ya con eso pasa el juicio político. El juicio político tiene que cumplir sus procesos, tiene que tener todo lo que determina la ley y la Constitución de la República, y sobre eso nosotros iremos actuando en el momento que tengamos que ir tomando decisiones. Claro, lo que usted dice, asambleísta Lucero, son dos instancias. Uno, la aprobación del informe, que por cierto escuchamos cuando plantearon ustedes precisamente incluir a otros que no están incluidos. ¿Cómo es posible, asambleísta Lucero, que no se haya incluido la mención de un informe que debió conocer el Pleno de la Asamblea, aun cuando sea reservado? Podían levantar la reserva del superintendente de compañías, en donde vinculan al menos a 100 personas, entre ellos ministros de Estado también, pero también a 9 asambleístas. ¿Por qué no exigen que eso se levante la reserva, se conozca y no sea un informe parcializado? Reitero, más allá de los errores que ha cometido el gobierno, aprobar un informe mutilado, con tweets falsos, de manera incompleta, como usted también ha señalado, no resultaba una irresponsabilidad, o como prestantes y prestigiosos juristas y constitucionalistas han despedazado ese contenido de ese informe aprobado con 104 votos? A ver, yo creo que el pueblo ecuatoriano sabe muy bien por dónde va la cosa, sabe muy bien cuál es el interés de ciertos sectores políticos que están en la Asamblea Nacional. Creo que la Asamblea ha caído en una monotonía de discursos estériles, de discusiones que no llevan absolutamente para nada. Yo he sido siempre muy claro. Le destituyeron a la presidenta Guadalupe Llori diciendo que la Asamblea Nacional no era bien conducida, y hoy nos tienen debatiendo por más de 6 horas del día sábado para determinar lo que dice la mayoría que ya estaba configurado. Hoy lo que le decimos es, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, hemos pedido que se incluya para todos. O sea, cuando hablamos de combatir la corrupción, no tiene que pensarse en que voy a combatir al presidente que está actualmente o a quien está gobernando. Y con lo que pasó ayer no pasa nada, o sea, con ellos sí, dejemos ahí. Y cuando hablamos de un informe, cuando vemos muy claramente ha sido presentado a la opinión pública a través de diferentes informes, tanto del grupo parlamentario anticorrupción, ha sido presentado a través de estos informes. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí no les tocan a los otros que también están vinculados. Entonces, ¿cómo es? O sea, ahí nosotros hemos sido muy claros. El día sábado votamos, yo asumo la responsabilidad primero como ciudadano ecuatoriano, segundo como asambleísta, yo asumo la responsabilidad que votamos. El voto nuestro no fue un voto de decir estamos de acuerdo con el informe, ¿no? Porque muy claramente tiene vicios de nulidad, tiene vicios de falsedad, no tiene la verdad dicha, pero es que el voto de nosotros que lo tomamos de esa decisión, porque nosotros habíamos resuelto que se presente una moción previa para que se vincule a los demás actores, no fue tomada en cuenta. Entonces dijimos, vamos a votar, como dije muy claramente al inicio, en rechazo al desgobierno de Guillermo Lasso. Solo un apunte, asambleísta Lucero. Cuando usted dice no hemos votado por el informe como tal, para registro histórico, cuando uno escucha al secretario, dice: por favor que se pronuncien los señores asambleístas, los que están a favor
o en contra del informe, a favor o en contra del informe. Y allí aparecieron, como está el registro histórico, 104 asambleístas acaban de aprobar el informe. Ese apunte, señor asambleísta Lucero. Sí, por supuesto, yo he dicho al inicio y lo vuelvo a ratificar, había tomado una decisión de votar a favor de ese informe. Esto no quiere decir que el siguiente paso, que es el llamamiento a juicio político, nosotros estemos de acuerdo si es que pasan con el mismo contexto que aprobaron, que presentaron el informe. Hay que esperar que presenten el juicio político y sobre los hechos, sobre las denuncias, sobre las pruebas que presenten, nosotros tomaremos una nueva decisión. Bien, quiero dar la bienvenida al señor asambleísta Dalton Bacigalupo. Señor asambleísta, ¿qué debe pasar con este anuncio, este amague de juicio político al presidente de la República, que hasta el día de hoy no se ha formalizado luego de la aprobación con 104 votos de aquel informe que ha sido cuestionado públicamente en el país? Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a los contertulios. Pues bueno, yo creo que no hay que darle mayor importancia. Hay que esperar que se concrete el planteamiento de juicio político por las bancadas de UNES y del socialcristianismo, que como conocemos, pues se están disputando ahí la redacción final de el texto de enjuiciamiento político, con lo cual pues se demuestra una vez más el grado de ligereza con que actúan las fuerzas políticas en el país. Hay desencuentros de última hora en estas dos bancadas que han impulsado este juicio político y, repito, eso revela la ligereza con que están actuando los actores políticos en el país. Izquierda Democrática siempre ha apoyado la doctrina de la defensa de las instituciones. Lo hemos ratificado en un Consejo Ejecutivo Nacional e igualmente la resolución del Consejo Ejecutivo Nacional del partido es esperar que se formule el planteamiento de juicio político para tomar una definición que desde nuestro lado siempre será la defensa de la institucionalidad. Los criterios que venimos adelantando algunos asambleístas a título personal como yo, de que no se podrá apoyar un juicio político porque están falseadas las causales, es una evidencia que de concretarse en el texto definitivo, pues llevará pues simplemente a que la bancada oficial de Izquierda Democrática vote en contra de ese planteamiento. No hablo por los indisciplinados que han constituido una bancada mini saquicelista al interior de Izquierda Democrática y que están apoyando estos despropósitos políticos. Hablo por la bancada oficial que siempre estará acorde con las resoluciones del partido. Ese mini bloque de Izquierda Democrática votó por el sí en el informe que contribuyeron a los 104 asambleístas de aprobar el informe del sábado. Bueno, le digo, yo quiero excluirme de esa decisión porque no asistí precisamente a la sesión del día sábado para mandar un mensaje al país, a la opinión pública muy claramente respecto de mi rechazo a todos estos procedimientos de la comisión golpista, ¿no?, que descaradamente ha querido de tropezón en tropezón enhebrar una colcha de retazos para tratar de alcanzar una supuesta vinculación del presidente de la República en hechos delictivos que comprometan una causal para su posible destitución. Yo no asistí a esa sesión, pero luego me enteré de que efectivamente la bancada oficial de la Izquierda Democrática, en un gesto de rechazo a la acción del gobierno nacional y como un llamado de atención al presidente de la República, había votado a favor del informe. Eso no quiere decir necesariamente de que Izquierda Democrática vaya a apoyar ese juicio político. Cuando uno revisa la votación que está registrada, se encuentran muchos asambleístas de Izquierda Democrática que siguen en Izquierda Democrática que votaron sí, y podemos dar los nombres, pero quisiera para que comente, señor asambleísta Bacigalupo, lo que señalara el jefe del bloque, Alejandro Jaramillo, respecto después de lo que sucediera con el voto
por esta resolución, por favor. Hecho perder 40 días los correístas y también los del Partido Social Cristiano y esta comisión multipartidista. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. Nosotros pusimos los votos el día sábado para que el presidente de la República rectifique. Bueno, pero lo que dice Alejandro Jaramillo no encuentro en el texto de la resolución para que rectifique. Lo que aquí dice es de enjuiciar políticamente al presidente de la República y argumentar que les han hecho perder 40 días. Perdóneme, serán tan ingenuos. 40 días, pierden el tiempo. Un informe patojo, dice. Y votan por ese informe patojo. ¿Cómo entender, señor asambleísta Basigalupo? Sabemos que usted no estuvo, pero no está bien con esos argumentos ir a votar a favor de un informe patojo. Sí, yo creo que ahí pues fue desafortunada la actuación pues de nuestro bloque, pensando ingenuamente que será una forma de llamar la atención al gobierno nacional, que no comprometía definitivamente, pues le digo, la posición del partido cuando se presente oficialmente el juicio político, y lógicamente esto ha producido pues un malentendido en la opinión pública. Lo que sí es claro es que Izquierda Democrática en su línea oficial no podrá auspiciar un juicio político si lo que se pretende incorporar como causales para dicho juicio definitivamente pues contradice los hechos. El presidente de la República no ha cometido ninguno de los delitos que son causales para su enjuiciamiento y eventual destitución. Quiero dar la bienvenida al señor asambleísta Juan Fernando Flores del movimiento Creo. Bueno, ¿cuál es la expectativa que hay respecto de este juicio político? Pero hay que decirlo también, el bloque oficialista no hemos encontrado una solidez 100%, no digo 90%, 80%, 95%, 100% para trabajar en contra de estas pretensiones que evidentemente de cara al país lo que buscan es la destitución y el caos y la desestabilización del Ecuador. Muy buen día, asambleísta Flores. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los ecuatorianos, igualmente al colega Dalton y a Rafael. Pues nosotros, y sonará un poco raro que esa sea nuestra respuesta, no hemos tenido ninguna expectativa respecto a la configuración de lo que fue en su momento el informe y lo que ahora es el juicio político, porque efectivamente conocíamos que esto no tenía ni pies ni cabeza, y que lo que nace perverso y nace bajo la condición en la que nace, muere de la misma manera, porque se pensó aquí, y aquí esta es la parte más importante de esto, que los ecuatorianos eran ingenuos y que en función de ello daba igual lo que se apruebe en la Asamblea Nacional, porque con eso la gente iba a decir, bueno, no importa lo que aprobaron, avancen en el juicio político. Pero nunca preveyeron que los propios ecuatorianos sean los que rechacen y se pongan en oposición a lo que han configurado, porque nuevamente se pensó que el ecuatoriano no iba a ser crítico a ello. La conformación del informe, la configuración de la comisión, el desarrollo de estos 40 días, nosotros lo venimos diciendo desde el día previo incluso a que se vote en torno a esto en el Pleno de la Asamblea Nacional, y estoy hablando apenas cuando se configuró. No era más que la intención de constituir un proceso que nosotros lo llamamos fábula, porque al final del día fue lo que se terminó convirtiendo. Un hecho que fue generando recortes en un proceso de collage, y que dos elementos, Mauro Andino y Virgilio Hernández, se convirtieron en los relatores de este cuento que al final del día solo les va a dejar de moraleja que no se puede jugar con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué viene ahora? Viene ahora un proceso donde tienen que presentar un juicio político, donde dijeron que casi el día siguiente ya lo iban a hacer, y ahora hablan de que hasta necesitan una semana más para poder hacerlo. Y eso parte desde una lógica de que no han logrado demostrar y determinar bajo qué causales van a señalar al presidente de la República, porque al parecer no leyeron que el artículo que corresponde al juicio político establece que esto no es solo el generar un señalamiento. Tienen que existir pruebas, elementos que contribuyan a demostrar que esto es en serio, y que la Corte Constitucional no son otros dentro de su tablero
niños con los que van a jugar, a que simplemente se les va a decir, hola Corte Constitucional, te presento este juicio, tú aválalo, sino que la Corte va a actuar de manera seria y responsable, analizando el proceso, si cumple, no cumple, existen los elementos probatorios, existen aquellos anexos que pueden complementar el sentido de la denuncia para que se pueda avalar. Y por eso ahora vemos que las bancadas legislativas promotoras de este proceso ya no entienden qué excusa presentar. Tal es así que el día de ayer la asambleísta Mirilla Pazmiño le corrió a los medios de comunicación. La asambleísta Gisela Garzón mencionaba que le preocupaba que ahora las bancadas legislativas digan que no van a apoyar el juicio, pero que se iba a presentar urgente. La asambleísta Viviana Veloz que lo iban a hacer el día viernes, y el asambleísta Esteban Torres que necesitan una semana. Sin eso ni siquiera se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en un juicio político? Así que es donde vemos que realmente aquí la constitución de esto fue pretender utilizar los resultados del 5 de febrero, que los asumieron ellos como su victoria, pensaron que el voto del no era un respaldo, un espaldarazo a ellos, y que en función de ello solo bastaba decir vamos por el juicio político. Pero creo que ya se están dando cuenta de que una cosa son los resultados electorales de una consulta que fue un llamado de atención a nuestro gobierno y el cual hemos aceptado y estamos en función de corregir y rectificar lo que es necesario, y otra cosa es muy distinta que alguien aquí se crea ganador y dueño de eso y pretender con ello desestabilizar un gobierno democrático. Habrá que esperar, asambleísta Flores, si concretan este planteamiento de juicio político para responder desde el bloque oficial. Completamente, y porque incluso aquí ahora vemos elementos que nos llaman la atención, y es que para presentar el juicio político, estimados ecuatorianos, se requieren 46 firmas. Solo la bancada del correísmo tiene 47 asambleístas, es decir, tendrían las firmas más que suficientes. ¿Quieren saber algo? No hay las firmas. ¿Y por qué no hay las firmas? Porque los asambleístas de la propia bancada de la Revolución Ciudadana no están conformes y de acuerdo con que se presente un juicio político, y menos en las condiciones en las que se está haciendo. Tanto así que la información que nosotros tenemos y que nos han dado propios legisladores o asesores de la bancada del correísmo es que hoy, en la sesión que se va a tener en Portoviejo, provincia de Manabí, se pretende recoger las firmas para decir que al menos ya las tienen. Oh sorpresa, varios legisladores de la Revolución Ciudadana al parecer se enfermaron y decidieron no ir y enviaron a sus alternos. Con lo cual ahí estamos viendo de que no hay la voluntad de ni su propia bancada de recoger las firmas. Así que nosotros sí, vamos a ser cautos, vamos a esperar a que se presente oficial y formalmente el juicio político, si es que se llega a presentar, porque hoy el pueblo ecuatoriano siente que al final del día esto no es más que una burla. Y ahí sí comparto la declaración del asambleísta Jaramillo. Le hicieron perder 40 días a la Asamblea Nacional porque al final detuvieron plenos, detuvieron sesiones de comisión, no avanzamos en materia legislativa. ¿Y qué le entregaron al país? Un meme, un tuit falso. Eso fue lo que le entregaron al país. Vuelvo con el señor asambleísta Rafael Lucero. Pachacuti quedará a la expectativa del contenido que se anuncia, de la posibilidad de un juicio político. ¿Por qué no insistir que se investigue, como dijeron ustedes en la sesión del sábado? Se investigue todo. Aquí hay que destapar lo de ayer, lo de antier, lo de ahora también, pero no solo sesgado para una administración. Siempre Pachacuti ha actuado con la responsabilidad con el país. O sea, nosotros no podemos actuar de forma apresurada tomando decisiones. Al menos personalmente, que he sido jefe de bancada, no he tomado decisiones individuales. Yo creo que la bancada discutió el día sábado en ese momento, en el momento que no fueron tomadas en cuenta nuestras propuestas, discutió y resolvimos votar. Pero es que el voto de nosotros es en conjunto, el voto de Pachacuti. Tengo entendido que una vez que cualquier asambleísta, porque así dice la ley de la función legislativa, cualquiera 137 podrá presentar el juicio, coge las firmas, junta los causales y presenta el juicio. O sea, eso lo puede hacer cualquiera. Yo ahí no voy a discrepar quién lo pone, si lo ponen los correístas, lo ponen los cristianos, lo pongan la mayoría. Eso ya es un tema que lo pueden ejecutar y está en uso de sus facultades.
Una vez que presenten eso, la bancada inmediatamente se sentará, analizará algunos temas. Ahí, y debo decir muy claro, al interno de la bancada también tenemos compañeros que están de acuerdo que se presente juicio político, otros que están diciendo esperemos que se presenten, otros que hay argumentos jurídicos y discusiones de las pruebas, etcétera, etcétera. Esa es la esencia misma del movimiento Pachacuti. Nosotros vamos a esperar que vaya pasando esto y por supuesto, también hay algunas voces de Pachacuti, incluidas las mías, que estamos diciendo, a ver, existen en este momento pruebas, informes de la Comisión Anticorrupción, del Grupo Parlamentario Anticorrupción, existe también este informe que ha sido presentado y que ha sido, por supuesto, con nuestros votos avalado en la Asamblea Nacional. Hagamos un trabajo conjunto de investigación como bancada y presentemos ante la Fiscalía, presentemos todo este proceso para que sean también con las pruebas existentes, inclusive audios, videos, Twitter de agradecimiento a los ciudadanos que están criticando en este informe. A ver, hagamos una investigación seria y si estamos en contra de la corrupción, que sea antes, ahora y quizás hasta después la investigación. Eso sería hacer un trabajo transparente de fiscalización en la Asamblea Nacional. Consecuentemente, ¿van a esperar que se desarrollen estos actos, estos procesos, estos anuncios, asambleísta Lucero, para tomar una decisión en el bloque de Pachacuti? Por supuesto, no, yo creo que hoy que estamos justamente en el Puerto Viejo, nos hemos trasladado, al presidente ha llamado que estemos en Puerto Viejo, estamos aquí hoy, entiendo que es de forma presencial, porque es la única sesión que vamos a tener de forma presencial. Podemos conversar con los demás asambleístas, con las bancadas, ver qué es lo que sucede. Y luego tengo entendido que sí, las noticias dijeron que van a presentar el día viernes. Ayer escuché ya la desesperación que no tienen las firmas, etcétera, etcétera. Algo está pasando. O sea, ahí vean, en mi pueblo, en Adagio Popular, cuando el río suena, piedras trae. O sea, ¿qué está pasando? Si ya tenían, solamente UNES tiene 47 firmas, o sea, solo con ellos pueden presentarlo. Y ayer dijeron, no, es que tenemos que juntar las firmas de las demás bancadas, que tiene que ser un tema de acuerdo. Apareció el asambleísta Esteban Torres diciendo que tiene que ser un texto trabajado de participación de las demás bancadas, y hay una disputa, inclusive ayer se vio de cómo estaban ellos, se ha venido viendo esto. Entonces nosotros ante estos hechos vamos a ser muy respetuosos, por supuesto, de el funcionamiento de cada uno de los asambleístas, su responsabilidad con el país, y en base a eso nosotros vamos a respetar la funcionalidad, todo lo que ellos tienen que hacer, y una vez que presenten, ahí analizaremos internamente y tomaremos una decisión. Asambleísta Lucero, de pedirles hoy en Puerto Viejo la firma, sin conocer, ¿no lo van a hacer ninguno de los asambleístas de Pachacuti? No, primero tienen que pasarnos el texto de la denuncia, se tienen que pasar la denuncia completa, no podemos coger y firmar. Es un momento, no es un tema de que me cae mal el presidente por el desgobierno, ha sido muy claro. Es un tema de responsabilidad con el país, es un tema de decir, a ver, no voy a firmar, no es firmar un proyecto, unas firmas de respaldo para un proyecto de ley. Es las firmas de respaldo para un juicio político con el primer mandatario del país, independientemente de que esté haciendo bien las cosas o no esté haciendo bien las cosas. Es el primer mandatario del país que ganó con el voto popular. Entonces, eso es un tema muy serio. Al menos yo, como Rafael Lucero, si me pide las firmas, dile primero, presten el texto que va a ser presentado, presten todo eso, analizaremos y sobre eso haremos una firma. O sea, no se trata de firmar porque no estoy de acuerdo con el gobierno, se trata también de tener responsabilidad con el país. Bien, asambleísta Dalton Bacigalupo, esta suerte de incertidumbre no está llevando, como ocurriera, porque es un calificativo que salieron de juristas, a hacer el ridículo en el caso del sábado con ese informe, y luego al no tener un sustento de peso jurídico político para un juicio político al que hay derecho. La Asamblea tiene el derecho, artículo 129 de la Constitución, para un juicio, pero tiene que ser debidamente sustentado, que no sea como fue el informe que aprobaron el sábado pasado, asambleísta Bacigalupo. Es así, Miguel, pues reitero, ¿no? El país una vez más advierte el grado de irresponsabilidad y ligereza
con que actúa la clase política ecuatoriana en el Parlamento Nacional. Los supuestamente aliados para empujar este juicio político, hoy desencontrados porque no terminan de hacer un texto en conjunto definitivo a fin de formular la redacción de ese planteamiento de juicio político. Todas estas cosas pues abonan pues la idea que todo esto se ha hecho a la Bartola, que todo esto se ha hecho a troche y moche, porque como lo decía desvergonzadamente la vicepresidencia de la comisión golpista, la asambleísta Mireya Pazmiño, a Lazo hay que votarlo porque hay que votarlo. Y punto. Le faltó decir, porque yo quiero que el nuevo presidente del Ecuador sea mi amigo Leonidas Issa. Eso es lo que le faltó decir a ella para completar la idea. En todo caso, el país expecta esto en la institucionalidad y la gente vertical, la gente clara, la gente de principio, la gente de doctrina, la gente de formación política, tendremos que resistir este nuevo intento golpista que quiere dar el correísmo en el Ecuador. Consecuentemente, hoy orgánicamente Izquierda Democrática va a analizar si es que se plantea esto o definitivamente no se prestarán para esto, que siguen dudando en los sectores que lideran la Asamblea, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Usted sabe, Miguel, lo que le he dicho. El partido está esperando que se formule el planteamiento de juicio político. Nosotros no nos podemos sumar a una situación que desconocemos y el partido, el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática, es el que estatutariamente tomará la decisión definitiva. No es la bancada. La bancada es un órgano subordinado a las decisiones del partido. Bien, asambleísta Flores, ¿cuál es la expectativa que tienen para este jueves y para este viernes respecto de los anuncios que piensan hacer en la sesión de hoy? No, respecto a lo que corresponde a la parte legislativa, al menos debemos reconocer que se está tratando o pretendiendo normalizar nuevamente la Asamblea Nacional. Hoy se va a tener un debate en torno a la ley de salud mental y una sesión solemne conforme justamente a Puerto Viejo. Nosotros aquí tenemos que mantenernos a la expectativa de qué es lo que va a suceder mientras no hay claridad de qué es lo que va a pasar. El gran detalle está en que la parte política hemos visto justamente como los representantes de ambas bancadas mencionan los elementos centrales de lo que sus bancadas consideran que es lo real. El problema está en que aquí ha existido legisladores disidentes de ambos lados que han pretendido asumir un rol de ser ellos los voceros de las bancadas. Hemos visto a la asambleísta Pazmiño decir que ella habla en nombre de Pachacutic, mientras Pachacutic dice que ni siquiera está inscrita en la organización política, pero le dan la vocería en función de ello. Hemos visto a la asambleísta Yesenia Guamaní en un papel lamentable. Al parecer ella olvidó que quienes la destituyeron como vicepresidenta de la Asamblea Nacional de hoy es con quien se abraza y sonríe. Y terminan entendiendo que de la política esas no son las formas de llevar adelante estos procesos. Puede existir diferencias, puede existir distanciamientos, puede existir incluso disparidades dentro de la política y cómo nosotros como gobierno nacional venimos ejecutando las políticas públicas. Pero nosotros fuimos los primeros en reconocer el 6 de febrero que se están haciendo mal las cosas y que se van y se tienen que dar cambios para conectar con la ciudadanía. La Asamblea Nacional creyó que los resultados electorales fueron su victoria y no entendieron que dentro de la votación también hay un reclamo hacia la ciudadanía hacia el órgano legislativo, y en vez de haberlo entendido con esa misma posición, asumieron un rol de, bueno, como en estos momentos el presidente perdió y está débil, vámonos por su cabeza, sin darse cuenta de la desconexión en la que entraron y nos llevaron durante 40 días que hemos dejado de funcionar como legislativo, que nos hemos dedicado solo a este capricho de la asambleísta Veloz y la asambleísta Mireya Pazmiño. Y al final del día, ¿qué le estamos dejando a la Asamblea Nacional? Y a propósito de ello, estamos a 2 meses de que se completen los 2 años en la Asamblea Nacional. Esa es la verdadera evaluación que nos tienen que hacer el pueblo ecuatoriano a nosotros como legisladores. ¿Qué leyes se han aprobado? ¿Qué han avanzado las comisiones legislativas? ¿En qué estatus están? ¿Avanzaron o no avanzaron? ¿Dejaron proyectos o no dejaron proyectos? Porque aquí los ecuatorianos también deben conocer algo.
Existen comisiones en la Asamblea Nacional que después de 2 años ni un proyecto de ley han entregado. Y lo más irónico es que son de quienes hoy señalan de que el gobierno nacional está en deuda y por eso debe irse a la casa. Y que en función de ello vamos a estar a la expectativa. Nosotros hemos definido en una reunión junto al presidente de la República y el ministro Henry Cucalón varias dinámicas, estrategias, caminos, rutas en torno a los posibles escenarios políticos que se den, pero lo que no vamos a dejar de hacer es trabajar y alzar la voz por los 18 millones de ecuatorianos. Y que no se confundan, ni se hagan victoriosos quienes hoy creen que lo ocurrido el pasado 5 de febrero es gracias a ellos, cuando aquí fue un llamado de atención de los ecuatorianos, sí, al gobierno nacional, pero también al órgano legislativo. Si bien se han reconocido los errores de asambleísta Flores, ¿por qué no accionar y no solo reaccionar cuando hay desafíos? Usted ha citado en 2 meses la elección de las autoridades internas de la Asamblea. ¿El bloque oficial no va a accionar o solo va a seguir reaccionando frente a estos hechos que protagonizan la mayoría de oposición? En cambio del ministro de Gobierno, los ecuatorianos han podido evidenciar, y los propios legisladores de las otras bancadas legislativas, que nuestra posición política, nuestro manejo político ha cambiado desde la llegada del ministro Henry Cucalón en función de otro sentido. Y nosotros nos hemos articulado en función de ello. Hemos salido no en una posición reactiva como quizás estuvimos muchas veces, sino más bien en una posición de entendimiento de la situación política y cómo vamos a responder. En función de ello estamos haciendo los cambios necesarios y pertinentes también dentro de esa dirección y manejo político para poder generar un proceso incluso de acercamiento hacia las bancadas legislativas. Porque aquí, y este es el elemento más importante para nosotros, si existiesen las puertas cerradas por parte de las bancadas legislativas, no estaríamos hablando de presentar leyes en conjuntos y aprobarlas. No estaríamos votando juntos para que las leyes salgan y puedan ir al registro oficial y respondan a las necesidades de los ecuatorianos. Existiría una actitud cerrada completamente de simplemente el interés es que se vayan ustedes. Y cuando vemos a la hora de la verdad, hasta en la propia comisión que preside la asambleísta Mireya Pazmiño, la intención de diálogo para sacar elementos en conjunto sigue existiendo. Así que nosotros vamos a abogar esa voluntad que debe existir siempre desde la política y desde el ente legislativo. Pero eso sí, hoy considero que hay un punto importante donde también la Asamblea, tras pase este proceso, debe separar a los legisladores que hoy no están en la línea de trabajar para los ecuatorianos, sino para sus agendas personales e intenciones de candidatizarse para ser presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Asambleísta Rafael Lucero Pachacuti, ¿le gustaría volver a presidir la Asamblea Nacional luego de los hechos que ocurrieron contra Guadalupe Llori? Ustedes, con el derecho que les asistiría, pudieran, siendo parte de una alianza, volver a optar por la presidencia de la Asamblea Nacional en mayo próximo? Yo creo que es una aspiración de las 5 bancadas existentes en la Asamblea Nacional, incluidos los asambleístas independientes. Es un derecho de los asambleístas presidir. Ahora la ley de la función legislativa determina que cualquiera de los 137 puede ser presidente o presidenta. Por supuesto, Pachacuti no ha descartado un diálogo abierto con las demás bancadas, con los asambleístas, para pensar en que un compañero de Pachacuti se postule para la presidencia. Claro, es la aspiración de Pachacuti, la aspiración de los asambleístas. Esperemos que en el camino, como ha dicho el compañero asambleísta Flores, vamos discutiendo y viendo, evaluando. Yo ahí quiero profundizar el tema. No solamente es un tema de descrédito del Ejecutivo. Yo creo que los 5 poderes del Estado están desprestigiados. Nadie cree en el Consejo Nacional Electoral, es sinónimo de fraude. Nadie cree en el Consejo de Participación Ciudadana actual. Esperemos que al menos los que van a posesionarse en los próximos días hagan algo para rectificar la institucionalidad de ese poder. El Ejecutivo, no hablemos, la Asamblea igual. Creo que somos parte de una Asamblea totalmente descreditada por los hechos propios que pasamos debatiendo y discutiendo. Ha quedado a un lado en la agenda parlamentaria. Han dejado a un lado la discusión de políticas públicas que están ahí muchas veces estancadas, sesiones que convocan y son suspendidas porque
de pronto no tienen los votos, no existen una propuesta mayoritaria, están trabajando en función a cálculos de la mayoría. Y yo siempre he sido crítico que llevan a la Asamblea Nacional diferencias políticas, ideológicas, llevan cálculos partidistas, no están pensando en la función de una Asamblea Nacional que fuimos electos por 4 años y que estamos ya 22 meses en funciones. Estamos cerca ya de cumplir los 2 años y sin embargo hemos quedado debiendo mucho, a pesar que hemos hecho varios cuerpos legales muy buenos para el país, pero todo lo que hemos hecho con la mano lo hemos borrado con el codo. Hay que ser un autocrítico. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una claridad absoluta y si es que se tiene que sentarse a dialogar con las demás bancadas para pensar en que alguien de Pachacuti llegue a la administración de la Asamblea Nacional por los próximos 2 años, por supuesto lo haremos de gusto de las facultades y las aspiraciones que tendríamos dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿por qué no pensar en acuerdos? Y no solo políticos para llegar en la renovación de la Asamblea este mes de mayo para los 2 siguientes años, sino también en lo que el país exige. Hay una deuda pendiente de la Asamblea también en materia legislativa, el trámite, la aprobación de proyectos, seguridad que está en proceso, reforma laboral, un nuevo código laboral se habló en su momento, reforma al Seguro Social ecuatoriano. Es decir, ¿por qué no articular ya una agenda que no solo busque la desestabilización, el caos, la toma del Consejo de Participación Ciudadana, sino en una agenda de país? Es difícil concertar con quienes desde la Asamblea Nacional ven la actividad política como un instrumento para satisfacer sus aspiraciones de poder o sus intereses. Cuando no se privilegia la suerte del país, el destino nacional, y se privilegia los apetitos de partido, es difícil llegar a esos acuerdos, estimado Miguel. Mientras UNES crea que su negocio político es la conflictividad desestabilizadora, mientras los socialcristianos crean que su negocio político es acaparar las altas dignidades del Estado, mientras otros que se arriman a esta mayoría creen que su norte político es el ver cómo se acomodan con la nueva mayoría, poco se podrá avanzar en este afán de concertación en función de los grandes intereses del país. Esa es la realidad política que opera en la Asamblea Nacional y desgraciadamente yo no veo una salida mientras no haya ese cambio de actitud que yo he enunciado. Asambleísta Flores, la expectativa del bloque oficial, ¿usted está optimista o pesimista como ha sostenido el asambleísta Bacigalupo, a fin de pensar en el país y no pensar en los intereses de tomarse la justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, incluso seguir buscando impunidad? Entrar a un proceso de diálogo, de debate, que nos permita definir una estructura sólida desde la presidencia de la Asamblea Nacional hasta las presidencias de las 15 comisiones y los representantes ante el CAL. Acá, en el año 2021, cuando iniciamos la Asamblea Nacional, se dijo no se va a lograr consolidar nada, no va a haber avances en función de ello, no van a lograr acuerdos, y las 3 bancadas que justamente estamos en esta entrevista logramos consolidarnos para establecer una dinámica que permita, como mencionaba el asambleísta Lucero en parte de su entrevista al inicio, que la Asamblea Nacional avance. Pero en función de ello, nuevamente los grupos políticos con agendas distintas decidieron que ese no era el camino y se criticó tanto la gestión de la asambleísta Guadalupe Llori como presidenta, que se prometió cambios y se ofertó que este era el mejor proceso que íbamos a vivir. Ya estamos próximos a que se cumpla 1 año desde ese proceso y la Asamblea Nacional parece que echó bastantes años para atrás. Así que en función de eso necesitamos recuperar la Asamblea Nacional. Necesitamos que las comisiones avancen en lo que tienen que avanzar en pro de los ecuatorianos. Y si eso implica que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a conversar, nosotros hemos sido los primeros, después de reconocer los resultados incluso en el ámbito político de las últimas elecciones, en decir, aquí estamos listos y tendemos la mano para ello. Así que en función de eso no vamos a descartar ningún proceso
que permita un acercamiento para estabilizar la Asamblea Nacional, y que ese sea el camino y el ejemplo, el primer poder del Estado para mantener y fortalecer y robustecer una estructura de Estado ecuatoriano que lamentablemente está tan golpeado. Bien, muchas gracias por participar en este debate, aportar al análisis de lo que debiera ser la función legislativa y también el entorno político en el Ecuador. Pensar en la solución de los grandes problemas que tienen los ecuatorianos, el Ejecutivo atender esas demandas y el Legislativo en lo que le corresponde, legislar y fiscalizar. Muy amables a los asambleístas Rafael Lucero de Pachacuti, Dalton Basigalupo de Izquierda Democrática y Juan Fernando Flores de Creo. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludos, compañeros. Saludos, Miguel. Muchas gracias. Saludos, compañeros. Nos vemos más luego. Muy buen día, que disfruten en Puerto Viejo los asambleístas, que disfruten del ambiente, ojalá disfruten de la solución y la entrega de soluciones a los problemas acuciantes que tiene la gran mayoría de ecuatorianos. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el perito Roberto Mesa. Tenemos que seguir, no podemos olvidarnos del asesinato del general Jorge Gabela, más aún cuando hay un dictamen de la Corte Constitucional que ha dado plazos para reconstituir este caso y que la justicia, ojalá la justicia, luego de 12 años y medio de ese asesinato en el 2010, vuelva por la investigación y la recomposición de informes que nunca aparecieron como el tercer informe. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio